Movistar, una sociedad BIC que incentiva la diversidad y empleabilidad con la participación de más mujeres en las TICs. Movistar presenta en la W Minuto 60 Movistar. Bueno, Minuto 60 Movistar con Sergio Espinosa, fundador de Bochica Networks. Está con nosotros don Sergio, buenas tardes. Buenas tardes, Juan Pablo, Paola, Mauricio, Andrea, ¿cómo están? Bien, pues mire, vamos a hacer lo siguiente, porque es que estamos corticos de tiempo y además ya están aquí Hernán Peláez y Martín de Francisco. Vamos a mirar la primera foto que usted nos tiene. Aquí me dice Carlos que usted nos tiene hoy 4 imágenes distintas sobre lo que está pasando en las redes sociales. Vamos a ver la primera ya y las otras 3 las vamos a ver en Sigue la W en Digital, ¿le parece? Y así Listo. Enlazamos a nuestra audiencia. Entonces, arranquemos, Sergio. ¿Cuál es la primera imagen que usted nos presenta? ¿Vamos a seguir con el ejercicio de mensajes desfavorables de los candidatos? Sí, vamos a hacer como una presentación del consolidado que hay hasta ahora de los mensajes desfavorables de todas las campañas de los últimos 5 ciclos. He estado quitando el último ciclo simplemente por cuestiones de espacio, pero ya la tendencia está marcada. Y va a ser muy particular lo que encontramos con los candidatos que van de tercero y cuarto en esta carrera por las primarias. Y vamos a ver también algo que tiene que ver con lo que está sucediendo con el candidato Petro, que redujo un poquitico su desfavorabilidad, mientras que las de los demás han estado creciendo en la última semana. No. Entonces, detengámonos en el tema de la desfavorabilidad, 1 a 1 con los 4 punteros. ¿Cómo le va a Gustavo Petro? ¿Cómo le va a Federico Gutiérrez? ¿Cómo le va a Rodolfo Hernández y a Sergio Fajardo? Bueno, a Fico se le aumenta su desfavorabilidad un poquito. Digamos que los eventos de los últimos días, lo que ha pasado, se nota en la red y reaccionan contra candidatos. Eventos de gobierno están reaccionando contra el candidato. De ahí que aumente su desfavorabilidad. Aumentó lo suficiente, de manera que, acuérdense que yo hago un conteo absoluto, aumentó lo suficiente para que lo que los demás aportan a favorabilidad de su actualidad reflejaran que en el candidato Petro se redujera en un poquito más de un punto. Bien, eso, Federico. ¿Qué pasa con Gustavo Petro? Gustavo Petro baja su desfavorabilidad. Tiene mucho que ver con lo que ha sucedido en esta semana, sobre todo con las entrevistas, que es algo que vamos a ver de pronto en el siguiente bloque. Porque definitivamente sí se notó una reacción menos negativa, digamos, en contra del candidato. ¿Pasa de cuánto a cuánto? Estaba en 41.9 y pasó a 43. Listo. Una reducción. En mensajes negativos, ¿no? Aquí estamos hablando, Andrea, de los mensajes desfavorables, sí, ¿no? Sí, desfavorables. Es tenerlo en cuenta. Entonces baja un poquito. Sobre un 100% de los mensajes que se generan en torno al candidato. ¿Qué ha pasado con el ingeniero Rodolfo? Aumenta un poco. Definitivamente hay un efecto importante de lo que sucedió en las entrevistas de esta semana. En razón a esto, aumenta un poquitico, medio punto, pero de todos modos el declive pues ya se empieza a marcar como una tendencia en los últimos 4 ciclos, ¿no? Y nos vamos a mirar qué pasa con Sergio Fajardo. Bueno, en el caso de Fajardo, sí, el crecimiento ha sido casi que geométrico, ¿cierto? Crece el 50%, crece el 30% en desfavorabilidad relativa a los porcentajes anteriores. Tiene mucho que ver con la tendencia de ese candidato de favorabilidad en las últimas semanas. Por todo lo que sucedió con el pacto histórico, Isabel Zuleta y demás. Bueno, pues eso es la primera fotografía que tenemos. Las otras vamos a invitar entonces, Paola, a nuestros oyentes para que se conecten, consigue la W en digital. Vamos a estar en segundos a través del YouTube Live presentando, a saber, los índices que generaron las entrevistas de esta semana, ¿no, Sergio? Así es, ya tenemos un slide ahí consolidado con las 3 entrevistas que hicimos que fueron, que seguimos los hashtags en tiempo real, que fueron la de Petro, la de Fajardo y la de Rodolfo.
Bien, ¿y qué otra cosa vamos a ver en segundos cuando nos conectemos en Sigue la W en Digital, Sergio? Bueno, vamos a ver el consolidado de cómo va la desfavorabilidad y favorabilidad con respecto a la semana anterior, al periodo anterior y a esta, y una trazabilidad desde el comienzo más o menos del inicio, del fin de las consultas a la fecha, que está bien interesante, y de pronto vamos a hacer un repaso de por qué la desfavorabilidad o favorabilidad de los candidatos. Muy bien, entonces eso va a ser en segundos cuando nos conectamos en Sigue la W en Digital. Recuerde, estamos en YouTube Live, estamos en Facebook Live. En instantes vamos a estar desde nuestro estudio digital con Sergio Espinosa, con esa información de los candidatos, el termómetro de las redes sociales. Estamos de vuelta, aquí sigue la W ahora en digital. Muchas gracias por conectarse con nosotros, por estar a esta hora conectados con la información, y vamos a seguir de una, sin preámbulos, con el termómetro de las redes sociales. Ya hace un instante Sergio Espinosa desde Bochica Networks nos estaba presentando una primera imagen, la imagen de la desfavorabilidad de los candidatos en las redes sociales, es decir, cuáles son los mensajes que de manera negativa están impactando sobre la imagen de los candidatos. Pero ahora ha llegado el momento de hacer el primer corte de cuentas, Sergio, sobre lo que ha acontecido esta semana, cuando hemos tenido la posibilidad de hablar con 3 de los candidatos a la presidencia. Hablamos con Sergio Fajardo, con Gustavo Petro y con Rodolfo Hernández. ¿Qué le indican por ahora la metadata y el análisis que a través de la inteligencia artificial se puede hacer sobre los mensajes que en redes sociales se han generado en torno a estos candidatos? Hay que explicar primero a la audiencia, este es un ejercicio que se hizo específicamente para las campañas durante las entrevistas de la semana que pasó, y vamos a continuar en la semana entrante con Ingrid y con Fico. Entonces, primera cosa. Segunda cosa, el análisis se hizo de 12 del día a 1 de la tarde. Es también importante mencionarlo porque pues queríamos medir en tiempo real cuál era el sentimiento de esa sintonía, de esas audiencias que genera el ejercicio que se hizo con los candidatos, y estos son los resultados que aparecen acá ya consolidados. Bien, entonces lo que tenemos aquí ya es el consolidado de Fajardo, Petro y Rodolfo. Empecemos, muéstrenos los datos. Listo, entonces en orden de aparición, como están en el slide, el candidato Fajardo, que fue el primero que se entrevistó, generó un 76% de favorabilidad y un 20% de favorabilidad. Eso es solamente para la entrevista. No significa que ahorita él tiene el 76% absoluto de favorabilidad entre todos los candidatos, sino que más bien significa que en el momento de la entrevista hubo esta distribución del sentimiento de los comentarios en Twitter con respecto al candidato. Una cosa importante, durante la entrevista nos damos unos minutos para ir filtrando bodegas y bots que nos damos cuenta que están golpeando el hashtag. Los filtramos y dejamos un usuario, un comentario. ¿Cómo se dan cuenta que son bodegas y bots, Sergio? Porque nosotros ya tenemos estudiado con el algoritmo que tenemos corriendo en las redes que reportamos semana a semana, tenemos unos patrones identificados que le sugerimos al algoritmo que tome esta data y compare. Y además, cuando hacemos el filtro de los perfiles, por ejemplo, hubo perfiles en la entrevista de Fajardo que publicaban 20, 30 veces en 5 minutos. Estos son automatismos que hacen retweet o envían mensajes, pero es la misma cuenta, o se pasan el hashtag de una manera muy rápida. Entonces, digamos que así es que se puede identificar. En principio, tenemos otros mecanismos de identificación ya establecidos de cuentas ya reconocidas, que son bots y bodegas del algoritmo que corre para toda la campaña de estos últimos meses. Entonces, por comparación, también podemos ponerlos en cuarentena para evitar contarlos dentro del ejercicio. Pero yo quiero que antes de que pasemos a las imágenes, usted nos explique bien el proceso para determinar cuáles son las palabras o cómo se va a lograr saber que hay un mensaje positivo, que hay un mensaje negativo. ¿Eso cómo lo filtran ustedes? Que yo creo que también hace parte de una mecánica que por transparencia debemos darle a conocer a nuestra audiencia. Sí, claro, porque de hecho para el tema particularmente de Rodolfo, nos escribieron en Twitter que por qué poníamos en negativo a
a Rodolfo con la palabra viejito, ¿cierto? Porque de hecho, y me lo mandaron ahí en la cuenta de Twitter de Bochica Networks, los seguidores de Rodolfo nos mandaron unos memes que ellos han creado diciendo, yo creo en el viejito, yo sigo al viejito, ¿correcto? Pero esos mensajes particularmente, que nosotros entramos a mirar, eso es una labor que ya es un poquito más manual, porque hay que sacar unos consolidados, es ver el contexto de la palabra, y el contexto de la palabra fue más negativo que positivo, por eso se va hacia lo negativo. Y así para el resto de palabras. Entonces, una palabra que apareció justo después que nosotros dimos el reporte al aire con Fajardo fue ballenas, ¿sí? Apareció prácticamente segundos después de que lo dimos y por eso está ahorita figurando en el consolidado, además de las otras que habíamos reportado. Sergio, le preguntó por los insultos. ¿Cómo hacen para medir si una persona está insultando a un candidato y si los tienen en cuenta para estas mediciones? Claro, aquí hay que diferenciar dos cosas fundamentales. Y acá realmente que se hizo fue la bolsa de lo desfavorable. Entra también el tema de los insultos. ¿Qué es un comentario desfavorable? Señor Rodolfo, su propuesta es muy buena, pero júntesela a Petro. Eso es un comentario desfavorable, ¿cierto? Pero no es un insulto. Pero igual que entra y insulta, también entra dentro de la bolsa de los desfavorables. Sergio, también hay una duda respecto a esa medición de lo que sí ¿No está es... escuchando? Ahí, ¿me escucha Sergio? Sergio, vamos a ver. ¿Aquí me escucha bien? Sí, ya lo Listo, listo. Ahora sí, Sergio. También hay una duda respecto... Volvemos, insistimos, esta pregunta usted la ha aclarado, pero de pronto las personas que no habían tenido antes acceso a esta información, a este termómetro en redes, ¿cómo hacer para identificar que pues si Petro tiene el mayor número de seguidores en Twitter, pues obviamente va a ser el que represente esos mayores comentarios positivos, y lo mismo con los que tienen menos seguidores y por lo tanto también es proporcional. Proporcional el número de ataques a los otros candidatos? Aclárenos ese punto que siempre es importante hacer. Ok. Por eso es que nosotros estamos presentando no cifras absolutas de algo cuantificable, sino los porcentajes en relación a la desfavorabilidad o a la favorabilidad en este caso. Entonces, en este sentido, por ejemplo, el candidato Petro tiene esa desfavorabilidad en porcentaje, favorabilidad en porcentaje, y así corre para todo el mundo. No estamos presentando, precisamente para no mandar sesgos a la audiencia de cuántos son esos mensajes, y precisamente en el ejercicio que hicimos aparecen los posts abajo, porque pues definitivamente sí hay un flujo mucho más alto para la campaña Petro, pero también hay un flujo también negativo. O sea, piensen que esa desfavorabilidad que le representa el 16.9 en este caso, también es un caudal importante de todos esos usuarios únicos que identificamos, tanto para Petro, Rodolfo y para Fajardo en este caso. Entonces, rápidamente expliquemos ese movimiento de los últimos días, de las últimas horas respecto a los mensajes desfavorables para cada candidato presidencial. Ahí ya tenemos la imagen. Ok, sí, ahí la estamos viendo. Entonces, esos consolidados nuevamente son porcentajes de todos los mensajes que llegan. No estamos presentando números porque además el número como que a uno lo deja un poquito despistado, uno tiene que mirar mejor cuál es el peso que tiene cada uno de los comentarios o el bloque de comentarios dentro del total del consolidado del ciclo en particular, y aparecen de esa forma. Hay que, algunos me decían, es que ahí no suma el 100%. Claro que no, porque estamos dejando de lado los otros 4 candidatos y estamos enfocándonos únicamente en los 4 que van en el bloque, en el lote de adelante, digamos. Ok, bueno. Ahí vemos que, por ejemplo, en el caso de Federico Gutiérrez, entonces sigue subiendo la desfavorabilidad. En el caso de Petro baja. ¿Por qué bajaron esos mensajes desfavorables en este último ciclo, Sergio? Bueno, tiene que ver mucho con lo que sucedió con la entrevista, por ejemplo, y con lo que sucedió con el alcalde de Medellín, que hay un apoyo sistemático en esto. Entonces, cuando hacemos la proporcionalidad, nos damos cuenta que hay muchos más mensajes negativos en el consolidado hacia las otras campañas que hacia la de Petro en este ciclo, y por lo tanto esa proporción baja un poquito. Eso fue lo que sucedió esta semana. Y en el caso de Rodolfo Hernández se mantiene casi estable. Baja un poco, o sea, aumentó la desfavorabilidad. Sube. Sí. Un poquitico, sí, pero aumenta. casi que uno podría decir que es
muy leve, ¿no? Ese aumento. Y en el caso de Sergio Fajardo sí se nota un poco más el aumento. Exacto. Y esto tiene que ver tanto lo que ha sucedido con el ejercicio de la entrevista, que si ustedes miran el conteo absoluto de mensajes casi que es del doble, pero las redes también se propagan este tipo de mensajes que pues, también los leemos, y ya para formar toda la sumatoria del ejercicio y poder presentar estos porcentajes. La reacción, estamos hablando que eso es el termómetro en redes sociales. Ustedes deben tener en cuenta que esto no es ni una encuesta, ni un sondeo, ni es algo definitivo, sino que todo va fluctuando de acuerdo a cada día, porque es que cada día hay una noticia, a lo que comenta la gente en redes sociales y sobre todo a la evaluación de lo que ocurrió también en estas entrevistas de los candidatos en Hacienda Santa Bárbara. Eso también es importante decirlo, ¿no? Correcto, sí, o sea, como estamos midiéndole el aceite a las redes, principalmente Facebook, Twitter, entonces la combinatoria es lo que ustedes ven en la imagen que estábamos viendo anteriormente, y el ejercicio de Hacienda Santa Bárbara es lo que tenemos en la imagen que continúa. De pronto yo la puedo compartir si ustedes quieren, yo la puedo mandar al No, a ver, vamos a intentar, Sergio, reproducir nuevamente desde nuestro máster. Ahora sí, la siguiente imagen que queremos ver con nuestros seguidores en este momento en las pantallas. Y tiene que ver con, ahí sí, el cuadro tradicional, que es el del seguimiento que venimos haciendo desde hace varias semanas, con la favorabilidad y la desfavorabilidad de los mensajes que sobre los candidatos se ven en las redes sociales. Veamos la imagen. Exacto, esa es, muy bien. Entonces, ayúdenos a desmenuzar esta imagen, por favor, Sergio. Bueno, acá se ve digamos, la constricción en el caso del candidato Petro, el aumento en el caso del candidato Fico. Ya aparece en gris el candidato Luis Pérez, que se retiró, los demás siguen en la contienda, y el aumento en la favorabilidad tanto de Fajardo como de Petro, que se nota en el crecimiento de la barrita. En el consolidado, que va a ser otra de las imágenes que tenemos para hoy, nos vamos a dar cuenta el comportamiento que ya está marcando unas tendencias a las que me imagino los analistas le van a parar muchas bolas. Ahorita que es proporcional el tema de los comentarios que se hacen a favor o en contra, pues con relación a la cantidad de seguidores que tienen, Sergio ¿no? lo dice que no es tan así, pero es la pregunta que muchos se hacen, si es obvio el número de seguidores con respecto a los comentarios. Y por eso quiero preguntarle, justamente viendo esta gráfica, entonces vemos que está más alta tanto la desfavorabilidad como la favorabilidad de Rodolfo Hernández frente a Sergio Fajardo nuevamente. O sea, en estos dos últimos ciclos, ¿eso significa que están hablando más del ingeniero o que el ingeniero empezó a tener más seguidores? ¿O qué exactamente significa que el ingeniero esté por encima ya de Fajardo? Que lo hemos visto ese fenómeno desde hace ya unos 3 o 4 ciclos, Sergio. Bueno, para el caso particular del candidato Rodolfo, es como lo que llama uno la inercia de la red. O sea, en el momento que uno suelta una bomba, una campaña o sucede algo o es polémico, esto toma un tiempo en reaccionar y a eso se debe que la desfavorabilidad de Rodolfo siga creciendo un poquito, que también tiene mucho que ver con lo que pasa en la entrevista de esta semana, en la cual, si ustedes recuerdan, la desfavorabilidad de él es un poquito más alta que la de Fajardo. Y en el caso de Rodolfo comparado con Sergio Fajardo, háblenos de ese tema, porque usted nos decía que estaban como muy iguales, pero ¿qué ha pasado desde la última vez que hablamos respecto a esta imagen que usted nos presenta? ¿Qué pudo encontrar? Bueno, el candidato Rodolfo reduce un poquito su favorabilidad, la de Fajardo aumenta, de manera que la distancia absoluta entre ellos dos se reduce un poco. Yo creo que en la última imagen que vayamos a mirar nos vamos a dar cuenta de eso, que va a ser algo que, como les decía, se lo deja uno a los analistas para que ellos miren qué está sucediendo en las tendencias. Porque definitivamente ha venido aumentando la favorabilidad de Fajardo y asimismo empieza a aumentar también la desfavorabilidad. Casi que la reacción de la red ante alguien que empieza a tener mucho ruido es también hacerle la contra.
Enrique Gómez e Ingrid Betancourt también han tenido un cambio en su favorabilidad, ¿no? Por lo menos, lo que se observa en la gráfica. Sí, es algo que los seguidores que mantienen, digamos, el hábito de publicar, pero si ustedes se dan cuenta, son crecimientos muy leves, ya porque la gente empieza a poner la atención, no importa que sean militantes de esas corrientes, a las campañas, digamos, que ya empiezan a perfilarse como las que a la gente le van a llamar la atención el día de las elecciones. Bueno, Sergio, vamos a pegar el salto a la última imagen, porque estas son las curvas en donde vamos a ver la evolución o involución de la favorabilidad de los candidatos según este ejercicio que estamos haciendo de redes sociales. Y estas son las curvas que, mírenlas usted, Andrea, cómo plantean unos escenarios muy interesantes. Por ejemplo, el de un Sergio Fajardo que alcanza a Rodolfo Hernández, o el de un Federico Gutiérrez que va bajando poco a poco en una curva pues no muy pronunciada, pero mire usted, Paola, baja, de manera sostenida. Gustavo Petro sube, no tanto como al principio, pero igual sigue subiendo. Interesante esta gráfica, Sergio. Yo creo, y creo que por eso la dejamos al final, porque es la más interesante a la hora de ver qué es lo que está pasando, analizando ciclo a ciclo lo que ocurre con cada uno de los candidatos. Correcto. Bueno, digamos que en la parte de arriba, realmente Petro es muy fluctuante, tiene semanas buenas, semanas malas, pero si uno hace como la tendencia va a ser algo muy plano, que se perfila a estar sobre el 40% para dentro de 2 semanas, a no ser que algo extraordinario suceda. Sí se nota unas pendientes negativas muy leves, pero igual en declive para Fico y para Rodolfo, ¿sí? Y una pendiente que es un poquito más empinada, que era lo que les decía ahorita, que tiene que ver mucho con lo que sucede en la entrevista, con que suena más en redes el candidato, que las campañas han estado más juiciosas y más acuciosas en publicar y en divulgar sus mensajes, y asimismo en perfilar su candidato en lo digital, que pues yo tenía hecho una conversación con alguien de la campaña de Fico y me decía que no hay que pararle tantas bolas a las redes, y lo que decíamos es dése cuenta de cómo ha sido la evolución inicial de Fico. En este gráfico se puede notar gracias a las redes, porque pues él, digamos que su vida política no ha sido tan amplia como la de los otros como Fajardo, Petro, pero sí se notan esos brincos cuánticos casi para posicionarse y que asimismo tenga una favorabilidad importante. Pero ha ido bajando. Sí, se ve, es que se ve. Tuvo un impulso al principio, ahorita. Ahora, recordemos esto, es importante, esto no es una encuesta, esto es un estudio que se hace, un análisis que se hace a través de la inteligencia artificial con cerca de 300.000 cuentas distintas en redes sociales que son identificadas, son filtradas para evitar bots, para evitar bodegas y así poder saber más o menos cuáles los niveles de favorabilidad en los mensajes que se producen en las redes sobre los candidatos o, como lo veíamos antes, los mensajes desfavorables para también entender qué es lo que está pasando. Sergio, la semana entrante entonces, el lunes nos estaremos oyendo con Ingrid Betancourt y el viernes con un nuevo corte de cuentas de lo que está pasando con los candidatos a nivel de las redes sociales. Y el martes también, ¿no? Ah, sí, claro, el martes tenemos a Federico Gutiérrez, pero por supuesto. Sergio Espinosa, desde Bochica Networks, muchas gracias. Muchas gracias, Juan Pablo, y saludos a todos. Hacemos una pausa muy cortica y en segundo regresamos con una historia que nos trae Mauricio, que nos va a llevar al departamento de Antioquia. Y una vergüenza, las casas que le prometen a los desmovilizados. Aquí no vamos a hablar de los congresistas de FARC, no, de los desmovilizados sencillos, humildes, que esperaron una casa y parece que se les embolataron. Ya les contamos cómo. Sigue la W.